El silencio en la sala del tribunal es casi palpable, como si el aire mismo contuviera la respiración de quienes esperan el desenlace de una historia que podría cambiar vidas. Ante el estrado, una mujer de mirada perdida, Lucía, sostiene con fuerza las manos de sus dos pequeños, quienes con ojos grandes y llenos de temor buscan respuestas en su rostro demacrado. Este no es un juicio cualquiera. Es un momento decisivo que podría marcar el destino de una madre desesperada y de un juez que, por primera vez, siente que las líneas entre la justicia y la compasión se desdibujan. El juez Alejandro Fuentes, un hombre de integridad inquebrantable y una trayectoria impecable, se enfrenta a un dilema moral que lo remonta a su infancia. La mujer que tiene ante él no es solo una acusada, es un eco del pasado que lo confronta con recuerdos olvidados de una amistad que creía perdida. Mientras los cargos de robo y fraude se presentan con frialdad, el peso de la ley parece chocar con la realidad de una vida marcada por la tragedia. En su mente, las imágenes de una niña que una vez fue su mejor amiga se entrelazan con la imagen de la madre que ahora busca desesperadamente una salida. A medida que el juicio avanza, las pruebas se acumulan y el fiscal, con su voz firme y decidida, pinta un retrato sombrío de Lucía. Sin embargo, el juez no puede evitar cuestionar la narrativa que se despliega ante él. La mujer que una vez conoció, la que compartió risas y sueños, ahora se enfrenta a un sistema que parece haberla olvidado. La sala se convierte en un campo de batalla donde la justicia y la empatía luchan por prevalecer. Cada testimonio, cada mirada, cada susurro en la sala resuena con la urgencia de una verdad que necesita ser escuchada. La revelación de un testigo inesperado, don Ernesto, un antiguo jefe de Lucía, añade una nueva capa de complejidad al caso. Su testimonio, lleno de humanidad, desafía la imagen que se ha construido en torno a ella. Mientras el juez escucha, se da cuenta de que su papel no es solo el de aplicar la ley, sino también el de buscar la verdad detrás de las circunstancias. La lucha interna se intensifica. ¿Debería permitir que su pasado influya en su decisión o actuar con imparcialidad? La sala espera, y el tiempo parece detenerse mientras el juez reflexiona sobre la verdadera naturaleza de la justicia. Finalmente, la decisión está a la vista. En un momento que podría cambiar no solo la vida de Lucía, sino también la del propio juez, Alejandro Fuentes se enfrenta a la pregunta que podría definir su carrera. ¿Debería la justicia ser solo un castigo o también una oportunidad para la redención? La respuesta que elija no solo impactará a quienes están en la sala, sino que resonará en la comunidad, recordando a todos que detrás de cada caso hay una historia que merece ser contada. El ambiente en la sala del tribunal es tenso, y el murmullo de la gente se apaga en el instante en que la acusada Lucía entra. Sus manos temblorosas sostienen las de sus dos pequeños, quienes miran a su madre con una mezcla de miedo y esperanza. La imagen de una madre luchando por sus hijos es desgarradora, y el juez Fuentes, conocido por su imparcialidad y humanidad, siente un escalofrío recorrer su espalda. Mientras observa a Lucía, un destello de reconocimiento lo atraviesa. Esa mujer que ahora parece una sombra de lo que fue, evoca recuerdos de su infancia, de días en un barrio donde la risa y la amistad florecían entre las dificultades. La sala está llena de rostros expectantes, cada uno esperando que la justicia prevalezca. Sin embargo, el juez se encuentra atrapado en un torbellino de emociones. Lucía enfrenta graves acusaciones que podrían arruinar su vida y la de sus hijos. Aunque las pruebas en su contra son contundentes, la historia detrás de su situación comienza a resonar en su mente. Recuerda a la niña que solía jugar con él, la misma que lo ayudó a enfrentar sus propios miedos. La vida ha sido cruel con ella, y el peso de la ley parece caer sobre sus hombros con una fuerza implacable. ¿Es justo condenarla sin conocer la verdad de su sufrimiento? A medida que avanza el juicio, el fiscal, con una actitud fría y calculadora, presenta un caso que pinta a Lucía como una delincuente habitual. Sin embargo, el juez siente que hay más en esta historia. La defensa de Lucía es débil, y su falta de recursos la ha dejado vulnerable ante un sistema que a menudo ignora las circunstancias que llevan a una persona a cometer un delito. En medio de este caos, un testigo inesperado aparece.
un anciano que conoció a Lucía en tiempos mejores. Su testimonio revela la verdad detrás de su desesperación y la injusticia que ha enfrentado. El juez se encuentra en una encrucijada, cuestionando su deber y su sentido de justicia. Con cada revelación, la sala se convierte en un escenario de lucha interna para el juez Fuentes. La conexión entre su pasado y el presente de Lucía se hace más fuerte, y su corazón se debate entre la ley y la compasión. Reflexiona sobre su infancia, sobre cómo Lucía fue un faro de luz en sus momentos oscuros. La decisión que debe tomar no solo afectará a Lucía, sino que también resonará en su propia vida. Al final, el juez se da cuenta de que la justicia no se trata solo de aplicar la ley, sino de entender la humanidad detrás de cada caso. Con un veredicto que sorprende a todos, decide ofrecer a Lucía una oportunidad de redención, un camino hacia la reconstrucción de su vida y la de sus hijos. En ese momento, el tribunal se convierte en un símbolo de esperanza, donde la justicia y la compasión pueden coexistir. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad vibrante. Al suscribirte, no solo recibirás contenido exclusivo que te inspirará y motivará, sino que también podrás compartir tus ideas y experiencias con otros apasionados como tú. Tu voz es importante, y juntos podemos crear un espacio donde todos aprendamos y crezcamos. Únete hoy, comenta y sé parte de este emocionante viaje hacia el éxito. El tribunal es un microcosmos de la sociedad, donde cada decisión puede cambiar vidas. En este escenario, el juez Alejandro Fuentes se enfrenta no solo a un caso legal, sino a un dilema moral que lo confronta con su pasado. La acusada, Lucía Ramos, no es solo un nombre en un expediente, es un eco de su infancia, una parte de su historia que había quedado enterrada en los recovecos de su memoria. Este encuentro fortuito pone de manifiesto la complejidad de la justicia, donde la ley y la humanidad a menudo parecen estar en desacuerdo. La situación de Lucía es un reflejo de las luchas que enfrentan muchas personas en su comunidad. Su historia de desesperación y supervivencia resuena con la realidad de aquellos que, en medio de la crisis, se ven obligados a tomar decisiones difíciles. La pobreza y la falta de oportunidades pueden llevar a un ser humano a extremos inimaginables, y el juez Fuentes, al reconocer a Lucía, se ve obligado a cuestionar la rigidez de la ley. ¿Es la justicia simplemente un conjunto de normas, o debe incluir la compasión y la comprensión de las circunstancias que llevan a una persona a delinquir? El conflicto se intensifica cuando el fiscal, con una visión implacable de la justicia, busca castigar a Lucía sin considerar el contexto que la llevó a delinquir. Esta postura genera una tensión palpable en la sala del tribunal, donde cada palabra y cada testimonio se convierten en piezas de un rompecabezas moral. El juez, atrapado entre su deber y su empatía, se encuentra en una encrucijada. ¿Debería dejarse llevar por la ley estricta o debería permitir que su humanidad guíe su decisión? A medida que avanza el juicio, el juez Fuentes se sumerge en la búsqueda de la verdad. La revelación de que Lucía fue víctima de un fraude por parte de su casero transforma la narrativa del caso. Esta nueva información no solo cambia el rumbo del juicio, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre la justicia social. La historia de Lucía se convierte en un símbolo de la lucha contra las injusticias sistémicas que a menudo pasan desapercibidas en los tribunales. El desenlace del juicio no solo impacta a Lucía y a su familia, sino que también establece un precedente en la forma en que se aborda la justicia. La decisión del juez de optar por una condena suspendida, combinada con un enfoque en la redención y la reparación, resuena con la idea de que la justicia no debe ser punitiva, sino transformadora. Este giro inesperado no solo ofrece a Lucía una segunda oportunidad, sino que también invita a la sociedad a reconsiderar su enfoque hacia aquellos que, por circunstancias adversas, se ven empujados al límite. La historia de Lucía y el juez Fuentes se convierte en un llamado a la acción. Es momento de mirar más allá de los delitos y reconocer la humanidad detrás de cada caso. El eco de una sirena de ambulancia corta el aire en la ciudad, recordando a todos la fragilidad de la vida. En un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se reveló que el 40% de los hogares en México vive en condiciones de pobreza,
Y la crisis económica ha exacerbado este problema. Cada día, miles de familias enfrentan decisiones desgarradoras, donde la supervivencia se convierte en la única prioridad. En este contexto, la historia de Lucía Ramos no es solo un caso aislado, es un reflejo de la realidad que muchos viven, un grito desesperado que resuena en cada rincón del país. La situación de Lucía, acusada de robo y fraude, plantea un dilema moral y legal que va más allá de los hechos delictivos que se le imputan. La ley, en su rigidez, a menudo ignora las circunstancias que llevan a una persona a cruzar la línea. La falta de recursos, la desesperación y el miedo son motores que impulsan decisiones difíciles. Este caso pone de manifiesto una brecha crítica en la comprensión del sistema judicial, la necesidad de humanizar la justicia. La historia de Lucía no es solo sobre un delito, es un llamado a examinar cómo la pobreza y la desigualdad afectan la vida de las personas, desdibujando la línea entre el bien y el mal. El juez Alejandro Fuentes, al reconocer a Lucía, se enfrenta a su propio pasado y a las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera. Su experiencia personal lo lleva a cuestionar la aplicación de la ley sin considerar el contexto social. Este conflicto interno refleja la urgencia de un cambio en la perspectiva judicial, donde la justicia no solo se mida en términos de castigo, sino también en la capacidad de redención y comprensión. La historia de Lucía se convierte en un microcosmos de una lucha más amplia, la necesidad de un sistema que no solo castigue, sino que también busque soluciones a las causas subyacentes del delito. La decisión del juez no solo impacta a Lucía y sus hijos, sino que sienta un precedente en el ámbito judicial. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones es palpable, su veredicto puede ser el primer paso hacia una reforma necesaria. La justicia debe evolucionar para adaptarse a las realidades sociales, y este caso se convierte en un faro de esperanza para aquellos que sienten que el sistema les ha fallado. La pregunta que queda en el aire es, ¿estamos listos para escuchar las historias detrás de los números y las estadísticas? La historia de Lucía nos invita a reflexionar sobre la urgencia de un cambio en la forma en que entendemos la justicia, un cambio que puede transformar vidas y comunidades enteras. Así, la narrativa de Lucía no es solo un relato judicial, es un llamado a la acción. La urgencia de entender la humanidad detrás de cada caso es más crítica que nunca. La justicia debe ser un puente hacia la redención, no un muro que separa a los vulnerables de la oportunidad de reconstruir sus vidas. En un mundo donde el silencio puede ser ensordecedor, es hora de que nuestras voces se unan para exigir un sistema que no solo castigue, sino que también comprenda y apoye. El ambiente en la sala del tribunal es tenso, cargado de emociones encontradas. La figura de Lucía, con sus ojos llenos de desamparo, representa no solo un caso legal, sino la lucha de muchas personas que se ven atrapadas en circunstancias adversas. El juez Alejandro Fuentes, un hombre que ha dedicado su vida a impartir justicia, se encuentra ante un dilema que va más allá de la ley. Su conexión personal con Lucía lo lleva a cuestionar no solo la evidencia presentada, sino también el sistema que, en ocasiones, parece fallar a los más vulnerables. Mientras el juicio avanza, el juez se sumerge en recuerdos de su infancia, donde la risa y la amistad con Lucía eran la norma en un barrio donde la pobreza era una constante. Este vínculo emocional lo confronta con la realidad de su profesión. Ser un pilar de la justicia. La situación de Lucía, quien ha sido acusada de delitos que podrían haber sido impulsados por la desesperación, plantea preguntas sobre la verdadera naturaleza de la justicia. ¿Es suficiente aplicar la ley sin considerar el contexto humano detrás de cada caso? El fiscal, implacable en su búsqueda de condena, presenta pruebas que parecen sellar el destino de Lucía. Sin embargo, el juez no puede evitar sentir que hay más en esta historia que lo que se ve a simple vista. La falta de un abogado defensor para Lucía resalta la fragilidad de su situación, y el juez se siente obligado a profundizar en las circunstancias que la llevaron a este punto. A medida que se revelan más detalles sobre su vida, la imagen de una madre luchadora y desesperada comienza a tomar forma, desafiando la narrativa del fiscal. El testimonio inesperado de don Ernesto, un ex jefe de Lucía, introduce un nuevo ángulo que complica aún más el caso.
Sus palabras sobre la integridad y dedicación de Lucía contrastan con las acusaciones en su contra, lo que lleva al juez a reflexionar sobre la justicia en un sentido más amplio. La vida de Lucía no es solo un conjunto de decisiones equivocadas, sino un reflejo de un sistema que a menudo no ofrece alternativas viables para aquellos que caen en la pobreza. A medida que el juicio se desarrolla, el juez Fuentes se encuentra en un conflicto interno. La balanza de la justicia parece inclinarse hacia la compasión. La revelación de que Lucía fue víctima de un fraude por parte de su casero añade otra capa de complejidad a la situación. La justicia no puede ser ciega, debe ser capaz de ver y entender las realidades que enfrentan las personas. La decisión que debe tomar no solo afectará a Lucía, sino que también enviará un mensaje sobre la responsabilidad de la sociedad hacia sus miembros más vulnerables. Finalmente, el momento de la verdad llega. La sala está en silencio, expectante. El juez, con voz firme, pronuncia su veredicto, el cual no solo busca castigar, sino también ofrecer una oportunidad de redención. La decisión de suspender la condena a cambio de servicio comunitario y asistencia legal es un acto de humanidad que trasciende la aplicación estricta de la ley. En ese instante, el juez comprende que la verdadera justicia no se mide solo en términos de castigo, sino en la capacidad de restaurar la dignidad y la esperanza en quienes han sido despojados de ellas. El silencio en la sala del tribunal se transforma en un eco de recuerdos, mientras el juez Alejandro Fuentes se enfrenta a una decisión que podría cambiar el destino de Lucía Ramos y sus hijos. En ese momento, la historia se convierte en un reflejo de la lucha entre la ley y la compasión. Para entender la magnitud de su decisión, es crucial explorar cómo las experiencias pasadas de ambos personajes influyen en el presente. La metodología del juez Fuentes se basa en una profunda reflexión y análisis de cada caso. A lo largo de su carrera, ha implementado un enfoque que combina la evaluación de las pruebas con la consideración de las circunstancias personales de los acusados. Por ejemplo, en el caso de Lucía, no solo se limita a examinar los videos de la tienda, sino que también investiga su contexto familiar y social. Esto implica revisar informes de servicios sociales y hablar con personas cercanas a la acusada, como don Ernesto, quien aporta una perspectiva valiosa sobre la verdadera naturaleza de Lucía. Además, Fuentes utiliza herramientas de mediación y resolución de conflictos para abordar casos complejos. En lugar de imponer castigos severos de inmediato, considera alternativas que puedan beneficiar tanto a la víctima como al infractor. En este caso, su decisión de ofrecer servicio comunitario a Lucía no solo busca reparar el daño causado, sino también brindarle una oportunidad para reintegrarse en la sociedad. Este enfoque proactivo es un ejemplo de cómo la justicia puede ser un vehículo de redención. El impacto de su decisión se extiende más allá de la sala del tribunal. Al suspender la condena de Lucía, Fuentes establece un precedente que podría inspirar a otros jueces a considerar la humanidad detrás de cada caso. Esto podría llevar a una revisión más amplia de cómo se manejan los delitos menores, especialmente en situaciones donde las circunstancias personales juegan un papel crucial. La comunidad comienza a ver a Lucía no solo como una delincuente, sino como una madre en apuros, lo que podría generar un cambio en la percepción pública sobre la justicia y la compasión. El juez también se da cuenta de que su decisión podría tener un efecto dominó en el sistema judicial. Al ordenar una investigación sobre el casero que estafó a Lucía, se abre la puerta para que otros casos similares sean revisados. Esto no solo beneficia a Lucía, sino que también envía un mensaje claro de que la justicia debe ser equitativa y que aquellos que abusan del sistema también deben rendir cuentas. Finalmente, la historia de Lucía y su conexión con el juez Fuentes se convierte en un recordatorio de que la justicia no es un concepto aislado, sino un tejido complejo de relaciones humanas. A medida que el juez reflexiona sobre su infancia y su amistad con Lucía, se da cuenta de que su papel va más allá de simplemente aplicar la ley. Debe ser un agente de cambio en un sistema que a menudo olvida la compasión. La decisión de Fuentes, por lo tanto, no solo afecta a Lucía, sino que también transforma su propia visión de la justicia, llevándolo a cuestionar
¿Cómo puede seguir siendo un defensor de la humanidad en un mundo que a menudo parece olvidar su importancia? El tribunal se convierte en un microcosmos de la lucha entre la ley y la humanidad. La figura del juez Alejandro Fuentes, con su bagaje emocional y su sentido de justicia, es un reflejo de la complejidad inherente a cada caso judicial. En este contexto, la narrativa se adentra en la psicología de la decisión judicial, donde cada veredicto tiene el potencial de transformar vidas. La historia de Lucía Ramos no es solo un relato de desamparo, es un espejo que refleja las fallas del sistema y la fragilidad de la condición humana. Según estudios de criminología, la empatía en el proceso judicial puede influir en la percepción de la justicia, sugiriendo que un enfoque más humano podría generar resultados más equitativos y compasivos. A medida que el juez Fuentes navega por sus recuerdos, se enfrenta a la dualidad de su papel. La ley exige imparcialidad, pero su conexión personal con Lucía lo empuja a cuestionar la rigidez del sistema. La intervención de don Ernesto, quien aporta una perspectiva valiosa sobre la vida de Lucía, subraya la importancia de las historias individuales en la sala del tribunal. Esto resuena con la teoría de la justicia restaurativa, que aboga por un enfoque que prioriza la reparación del daño y la reintegración social. La decisión del juez de imponer un castigo alternativo, como el servicio comunitario, no solo desafía las expectativas del fiscal, sino que también establece un precedente para un enfoque más humanizado en la justicia penal. La resolución del caso no es simplemente un cierre, es un llamado a la reflexión sobre cómo el sistema judicial puede adaptarse para servir mejor a la sociedad. La respuesta del juez a la pregunta del periodista encapsula esta filosofía. La justicia no solo castiga, también debe redimir. Esta declaración resuena en el contexto actual, donde se busca un equilibrio entre la ley y la compasión, un equilibrio que podría ser clave para abordar las injusticias sistémicas que afectan a los más vulnerables. Así, la historia de Lucía y Alejandro se convierte en una invitación a repensar el papel de la justicia en un mundo donde la humanidad y la ley deben coexistir en armonía. El impacto de esta decisión se extiende más allá del tribunal. La comunidad comienza a cuestionar sus propias percepciones sobre la justicia y la redención. La historia de Lucía puede ser solo un caso entre muchos, pero su eco resuena en las vidas de quienes la rodean, instando a un cambio de paradigma en la forma en que se aborda la pobreza y el crimen. La narrativa invita a los lectores a considerar no solo el destino de Lucía, sino también el futuro de aquellos que, como ella, luchan por sobrevivir en un sistema que a menudo parece desinteresado en su sufrimiento. Este enfoque renovado hacia la justicia puede ser el primer paso hacia una sociedad más equitativa y compasiva. El silencio en la sala del tribunal es abrumador y la tensión se siente en el aire. La acusada, Lucía Ramos, no es solo un rostro entre muchos, es una madre que ha luchado por sobrevivir en un sistema que a menudo no ofrece segundas oportunidades. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 41% de la población en México vive en condiciones de pobreza, lo que puede llevar a decisiones desesperadas. Este contexto socioeconómico resuena en la historia de Lucía, quien, tras la muerte de su esposo y la pérdida de su empleo, se ve atrapada en un ciclo de vulnerabilidad. El juez Alejandro Fuentes, conocido por su imparcialidad y su profundo sentido de la humanidad, se enfrenta a un dilema moral. La ley es clara, pero la vida de Lucía es un reflejo de las injusticias que muchos enfrentan. Expertos en justicia social, como la doctora Patricia Orozco, han argumentado que el sistema judicial debe considerar las circunstancias atenuantes, especialmente en casos donde la pobreza y la desesperación juegan un papel crucial. La historia de Lucía no es única, es un eco de miles de familias que, ante la falta de recursos, recurren a actos ilegales por necesidad. Mientras el juicio avanza, las pruebas en su contra parecen abrumadoras. Sin embargo, la ausencia de un abogado defensor plantea preguntas sobre el acceso a la justicia. La falta de representación legal es un problema común en México, donde el 80% de los acusados no cuentan con defensa adecuada, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto pone de relieve la fragilidad del sistema y la necesidad de reformas que garanticen
una defensa justa para todos. A medida que el juez recuerda su infancia y su amistad con Lucía, se enfrenta a un conflicto interno. La justicia no solo se trata de aplicar la ley, sino de entender las historias humanas detrás de cada caso. La doctora Ana López, experta en ética judicial, sostiene que los jueces deben equilibrar la ley con la empatía, especialmente en situaciones donde la vida de una persona está en juego. La decisión del juez Fuentes podría sentar un precedente en la forma en que se manejan casos similares en el futuro. La revelación de que Lucía fue víctima de fraude por parte de su casero cambia el rumbo del juicio. Este nuevo hecho no solo da un giro inesperado al caso, sino que también subraya la importancia de investigar a fondo cada situación antes de emitir un veredicto. La justicia no puede ser ciega, debe ser informada y compasiva. En este sentido, el juez Fuentes se convierte en un símbolo de esperanza, mostrando que la humanidad puede prevalecer incluso en los momentos más oscuros. Al final, su decisión de suspender la condena de Lucía a cambio de servicio comunitario y asistencia legal es un acto de redención. La sala del tribunal se llena de murmullos de sorpresa, pero también de alivio. El juez, al explicar su decisión, enfatiza que la justicia no solo castiga, sino que también debe buscar la redención. Esta historia no solo resuena en el tribunal, sino que también envía un mensaje poderoso a la sociedad. La verdadera justicia es aquella que comprende y busca sanar. En el tribunal, la atmósfera se torna tensa cuando el juez Alejandro Fuentes se enfrenta a un caso que desafía no solo la ley, sino también su propia humanidad. Lucía Ramos, la acusada, es una mujer que, a pesar de su situación precaria, evoca en él recuerdos de una infancia compartida. Este encuentro inesperado despierta en el juez una lucha interna entre su deber de impartir justicia y la conexión emocional que siente hacia ella. A medida que avanza el juicio, se revelan las duras circunstancias que llevaron a Lucía a cometer delitos menores, lo que complica aún más la decisión del juez. El desarrollo del juicio presenta un panorama complejo. Las pruebas en contra de Lucía parecen irrefutables, pero su falta de defensa legal plantea interrogantes sobre la equidad del proceso. La historia de Lucía se despliega, mostrando su lucha tras la pérdida de su esposo y el desalojo de su hogar, lo que la llevó a una desesperación que la empujó a robar para alimentar a sus hijos. A medida que el fiscal Martínez presiona por una condena severa, la figura de Lucía se convierte en un símbolo de la vulnerabilidad ante un sistema legal que a menudo ignora las circunstancias humanas. El testimonio inesperado de don Ernesto, un ex jefe de Lucía, añade una nueva dimensión al caso, resaltando su carácter honesto y las injusticias que ha sufrido. Esto provoca en el juez una reflexión profunda sobre su pasado y la relación que compartió con Lucía, cuestionando si es justo castigarla cuando la sociedad misma ha fallado en protegerla. La revelación de que Lucía fue víctima de fraude por parte de su casero transforma la narrativa del juicio, llevando al juez a explorar la verdad detrás de los hechos. Finalmente, el momento culminante llega cuando el juez emite su veredicto. A pesar de declarar a Lucía culpable, opta por una sentencia que busca la redención en lugar del castigo. La decisión de imponer servicio comunitario y asistencia legal, junto con una investigación sobre el casero que la estafó, marca un hito en su carrera y en su vida. La sala del tribunal se llena de asombro, y la emoción de Lucía al abrazar a sus hijos contrasta con la frustración del fiscal. La respuesta del juez, que enfatiza que la justicia debe incluir la compasión, resuena como un eco de la humanidad que todos deben recordar. Así, la historia de Lucía y el juez Fuentes se convierte en un testimonio de que la verdadera justicia no solo se trata de aplicar la ley, sino de entender las circunstancias que llevan a las personas a cruzar líneas. La decisión del juez abre la puerta a nuevas posibilidades, dejando al público con la inquietud sobre el destino del casero que causó tanto sufrimiento. La narrativa invita a reflexionar sobre la justicia y la compasión en un mundo donde ambos conceptos a menudo parecen estar en conflicto. La historia presentada nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la justicia y la humanidad que la rodea. El juez Alejandro Fuentes, enfrentado a un caso que resuena con su pasado, se encuentra en una encrucijada moral.
Lucía Ramos, la acusada, no es solo un número en un expediente. Es una madre luchadora que ha sido víctima de circunstancias adversas. A lo largo del juicio, el juez se sumerge en recuerdos que lo conectan emocionalmente con Lucía, desdibujando la línea entre la justicia objetiva y la empatía. La revelación de que Lucía fue estafada por su casero agrega una capa de injusticia que no puede ignorar, obligándolo a reconsiderar su papel como juez. La decisión final de Fuentes de suspender la condena de Lucía a cambio de servicio comunitario y asistencia legal no solo representa un acto de compasión, sino también un llamado a la acción para el sistema judicial. Este veredicto establece un precedente importante. La justicia debe ir más allá de la mera aplicación de la ley y considerar las circunstancias humanas que rodean cada caso. La reacción en la sala del tribunal, desde el asombro del público hasta la furia del fiscal, subraya el impacto de su decisión. Al optar por la redención en lugar del castigo, el juez Fuentes abre la puerta a un nuevo comienzo para Lucía y sus hijos, mostrando que la justicia puede ser un camino hacia la rehabilitación y no solo hacia la retribución. Para abordar las implicaciones de esta historia, es crucial que el sistema judicial implemente estrategias que promuevan la comprensión y la empatía en los juicios. Se recomienda la creación de programas de capacitación para jueces y fiscales que incluyan enfoques sobre justicia restaurativa y la importancia de considerar el contexto social y económico de los acusados. Además, se debe fomentar una colaboración más estrecha entre instituciones sociales y el sistema judicial para ofrecer apoyo a quienes enfrentan situaciones similares a la de Lucía. La investigación sobre el casero que la estafó debe ser prioritaria, no solo para buscar justicia para Lucía, sino también para prevenir que otros caigan en situaciones de vulnerabilidad. Finalmente, esta historia nos invita a cuestionar cómo podemos contribuir a un sistema más justo y compasivo. La decisión del juez Fuentes no es solo un acto aislado, es una invitación a todos a reflexionar sobre el papel que desempeñamos en la sociedad. ¿Qué podemos hacer para ayudar a aquellos que enfrentan adversidades? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la justicia sea realmente equitativa? Al suscribirte y activar las notificaciones, no solo te mantendrás al tanto de más relatos conmovedores, sino que también te unirás a un movimiento que busca transformar la justicia en un camino hacia la redención y la humanidad. La historia de Lucía y el juez Fuentes se convierte en un espejo que refleja la complejidad de la justicia y la humanidad. En un sistema legal que a menudo se rige por la letra de la ley, el juez se enfrenta a un dilema moral que lo lleva a cuestionar no solo su papel como impartidor de justicia, sino también el impacto de sus decisiones en la vida de las personas. La transformación de Lucía, desde una acusada desesperada hasta una madre que recibe una segunda oportunidad, resalta la importancia de ver más allá de los delitos y las circunstancias. En lugar de castigar sin compasión, Fuentes opta por una solución que busca restaurar, redimir y ofrecer un camino hacia la recuperación. La decisión del juez no solo marca un cambio en la vida de Lucía, sino que también establece un precedente que invita a la reflexión sobre cómo la justicia puede ser un vehículo de esperanza. Al abordar la historia desde una perspectiva que combina la ley con la empatía, se abre un espacio para el diálogo sobre la responsabilidad social y la necesidad de entender las raíces de la criminalidad. La figura del juez que se aferra a sus recuerdos de infancia y a la conexión emocional con Lucía nos recuerda que todos somos parte de una comunidad interconectada, donde las acciones de uno pueden afectar profundamente a otros. En última instancia, esta narrativa nos invita a considerar que la justicia no es un concepto absoluto, sino un proceso dinámico que debe adaptarse a las realidades de la vida humana. La verdadera justicia se encuentra en el equilibrio entre la ley y la compasión, y en la capacidad de reconocer que detrás de cada caso hay una historia que merece ser escuchada. Así, la historia de Lucía y el juez Fuentes nos inspira a ser más conscientes de nuestras decisiones y a actuar con un sentido de humanidad que trascienda las fronteras del sistema judicial. En un mundo donde a menudo prevalece la indiferencia, cada acto de compasión puede ser el primer paso hacia un cambio significativo.